Principios de genética poblacional. La genética de poblaciones estudia la composición genética de la población y cómo varía en el tiempo, es decir, de una generación a otra. Se basa en los mismos principios de la genética mendeliana que ya hemos estudiado para personas individuales, es decir, primera y segunda ley de Mendel. Y la genética de poblaciones asume de que una determinada población tiene un pool estable de genes, o mejor dicho, alelos, y estos alelos se van a ir repartiendo de una generación a otra según las leyes de Mendel, segregación aleatoria, por ejemplo. En la práctica, esto se aplica mucho a poblaciones que son poblaciones cerradas, es decir, de que ellos tienen descendencia entre mismos miembros de su población y que no llegan otros miembros de otras poblaciones distintas a tener descendencia con ellos. Casos clásicos son, por ejemplo, el pueblo eh, nativo americano, los Pima, que viven entre la frontera de Estados Unidos y México, y por muchos años, por muchas generaciones, ellos estuvieron geográficamente bien aislados, de manera que constituyeron una población cerrada. Y ellos tienen uno de los récords más grandes de prevalencia de diabetes tipo 2 y de obesidad. Y eso se cree que, o se ha comprobado, de que tiene una causa genética. Por otro lado, un ejemplo clásico son los judíos sefardíes, que son personas por cuya religión ellos tienden a preferir eh, tener descendencia y casarse con miembros de su misma religión. De manera que aquí se produce también una población cerrada, pero por razones culturales. La genética de poblaciones se basa en el análisis de dos parámetros, que son la frecuencia genotípica y la frecuencia alélica. La frecuencia genotípica corresponde a la proporción de un genotipo respecto al total de personas, de individuos de la población o N. Por ejemplo, si yo tengo dos alelos, un alelo dominante y uno recesivo, voy a tener los tres genotipos, homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. ¿Cuáles van a ser las frecuencias genotípicas para el homocigoto dominante? Simplemente cuento el número de personas que tiene el genotipo homocigoto dominante y lo divido por el número total de personas que estoy haciendo el estudio o la muestra. Lo mismo análogo ocurre para los heterocigotos y para la frecuencia de los homocigotos recesivos. Una cosa importante es que, dado que estos son frecuencias, al sumar las tres frecuencias que en el fondo dan como total el total de la población, esas frecuencias tienen que ser igual a 1. Veamos en qué consiste la frecuencia alélica. Se define como la proporción de un alelo respecto al total de alelos de la población. La frecuencia de un alelo o frecuencia alélica es el número de copias del alelo en la población respecto al número de copias de todos los alelos de la población en un determinado locus. Bueno, se designa a la frecuencia alélica del alelo dominante como P y se coloca la letra Q para definir la frecuencia del alelo recesivo. P y Q entonces son los números, las letras más usadas para llamar a las frecuencias alélicas. ¿Cómo se calculan? Se calculan en base a las frecuencias de genotipo y puede ser calculada de dos maneras. Primero podríamos calcularla, por ejemplo, como sale acá, multiplicando la cantidad de individuos que tienen el genotipo homocigoto dominante por 2, porque cada uno de ellos aporta dos alelos dominantes. Y le sumo la cantidad de individuos que tiene el genotipo heterocigoto, porque ellos aportan solamente un alelo homocigoto, es decir, lo multiplico por 1. Y lo tengo que dividir por el doble de la población, 2 por n, el total de la población, y que cada individuo de la población tiene como individuo em, diploide que somos dos alelos. De manera análoga puedo calcular el valor de Q, la frecuencia Q, y también la frecuencia siempre la puedo calcular por una diferencia, ya que como son frecuencias deben sumar 1, por lo tanto la frecuencia de Q va a ser 1 menos la frecuencia de P. La otra manera de calcularla,
a partir de las frecuencias genotípicas se puede calcular de esta otra forma. Es lo mismo. Veamos, imaginemos qué ocurre con la variación del pool genético cuando hay reproducción y generación de una nueva generación de individuos. Por ejemplo, este círculo representa una isla, es decir, una población cerrada en la cual todos sus habitantes que tienen un genotipo determinado, que se muestra acá, tienen descendencia solamente entre los miembros de la población. No hay individuos de afuera que entren. Uno puede calcular acá, por ejemplo, contar la cantidad de individuos de cada genotipo y determinar su frecuencia genotípica. Si esta población tiene reproducción y fecundación según las leyes de Mendel, lo que debería cumplirse es que las frecuencias eh, alélicas se mantienen constantes, ¿ya? Como se demuestra acá. Es decir, los diferentes alelos se combinaron en esta siguiente generación de otra manera distinta, pero se mantuvo la cantidad y la proporción total de alelos respecto al total de alelos de la población. ¿Por qué? Porque es cerrada, es decir, no hubo influjo de otras personas con diferentes alelos que pudieran modificar esto. Esto es lo que se conoce como principio de Hardy-Weinberg y se va a cumplir siempre y cuando ocurran las siguientes condiciones: que la población sea suficientemente grande, que las personas se apareen o tengan descendencia al azar, que no haya preferencias, como en el caso que mostramos al principio de preferencia como en la endogamia, ¿no es cierto?, de casarse dentro de la misma familia y tener descendencia con parientes. Que no esté afectada por mutaciones en la población, que no aparezcan en el fondo nuevos alelos, que no esté afectada a migraciones, es decir, que sea una población cerrada en la cual no lleguen nuevos individuos con otros genotipos, y que la población no esté afecta a una selección natural, es decir, que algunos de los genotipos como que predominen en el tiempo porque o sobreviven más o tienen una ventaja para reproducirse. Entonces, las proporciones alélicas de la población no van a cambiar entre generaciones si se cumplen estos principios de la ley de Hardy-Weinberg. Y además se puede definir o se puede deducir que las frecuencias de los genotipos se van a mantener estables en las siguientes proporciones. Para la frecuencia del genotipo dominante homocigoto va a ser p cuadrado, la frecuencia del heterocigoto va a ser 2 por p por q, y la frecuencia del homocigoto recesivo va a ser q cuadrado. Decimos que si se cumplen las proporciones genotípicas p cuadrado, 2pq, q cuadrado, entonces se dice que los alelos están en el equilibrio de Hardy-Weinberg en la población. ¿De dónde surgen estos números, estas proporciones de p cuadrado, 2pq y q cuadrado? Esto se puede deducir a través de este cuadrado de Punnett, pero este cuadrado, ojo que es distinto al cuadrado de Punnett que nosotros utilizábamos para ver los cruzamientos en personas individuales. Esto es un cuadrado de Punnett, podríamos decir, poblacional, donde colocamos acá, ¿no es cierto?, la cantidad de alelos A que van a producirse en los espermatozoides de toda la población y los alelos A minúscula, es decir, los recesivos de toda la población que van a tener frecuencias P y Q respectivamente. Con los óvulos también lo equivalente, ¿verdad? Frecuencias P y Q para el dominante y el recesivo. Para calcular cuáles son las frecuencias de los diferentes genotipos, yo tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, las frecuencias eh, de los alelos para poder ver cuánto va a ser la fecundación. Por lo tanto, para el caso de los homocigotos dominantes, esto va a ser P por P, que es P cuadrado. Lo mismo o algo equivalente para los recesivos va a ser Q cuadrado. Y para el caso de los heterocigotos, yo tengo que sumar PQ, ¿no es cierto? Una vez, por lo tanto, por eso se genera 2PQ. ¿Qué implicancias tiene el equilibrio de Hardy-Weinberg?
Si los alelos se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces las frecuencias de los genotipos van a estar determinadas por las frecuencias de los alelos P y Q. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, vemos en el gráfico de que hay distintas proporciones de alelos dominante y recesivo, y eso genera diferentes cantidades de frecuencias genotípicas. Por ejemplo, acá al medio vemos que cuando la frecuencia de los alelos P y Q es igual, es decir, 0,5 y 0,5 cada uno, voy a obtener el número máximo de individuos con el genotipo heterocigoto, que es el 50%. Y a pesar de eso, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener en esta condición individuos homocigotos y heterocigotos en un porcentaje menor. Ahora, los homocigotos van a ser máximos cuando haya, por ejemplo, solamente presencia o la frecuencia de uno de los alelos sea muy elevada, como por ejemplo uno, donde hay ausencia del otro alelo, entonces ahí vamos a tener el 100% de las personas con el genotipo homocigoto, ya sea dominante o el recesivo a la izquierda. ¿Cómo determinar si un par de alelos se encuentran en el equilibrio de Hardy-Weinberg? Es decir, que se cumplen estas cinco condiciones que habíamos definido antes, para las cuales sí se cumpliría el equilibrio de Hardy-Weinberg. Bueno, esto se puede hacer a través de tres pasos, como se muestran acá. Primero, paso 1, calcular las frecuencias alélicas. Paso 2, calcular las frecuencias genotípicas esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg, es decir, p cuadrado, 2pq, q cuadrado. Y tercer paso, comparar las frecuencias genotípicas observadas y las esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg con un test estadístico que se llama el test de chi cuadrado. Veámoslo con el ejemplo siguiente. Un estudio de genética para la diabetes encontró tres, tres genotipos y dos alelos, el alelo R2 y R3, que se pueden combinar como homocigotos o heterocigotos en un determinado locus, en un gen, que puede ser el TIMEM18. La pregunta es, ¿este locus del TIMEM18, sus respectivos alelos R2 y R3 se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar una muestra de la población. Normalmente las poblaciones no se van a genotipificar enteras, sino que se toma una muestra representativa. Y se empieza a determinar la cantidad de personas que tienen cada uno de los genotipos, como en este caso, genotipo R2 homocigoto, 135 personas, heterocigoto 44 y homocigoto para R3, 11 personas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Para determinar si estos números indican una distribución de los alelos según el equilibrio de Hardy-Weinberg. Uno, calcular las frecuencias alélicas. ¿Cómo hago esto? Bueno, según la fórmula que mostrábamos en la diapo anterior. Acá entonces tengo que ver en el caso de la frecuencia para el homocigoto para R2, anoto acá el número de individuos con genotipo R2 homocigoto, lo multiplico por 2 y le sumo la cantidad de individuos con genotipo heterocigoto. Y aquí tengo los valores incorporados. Y divido por el total de individuos, que son 190, sumado 135, 44, 11, 190, y lo multiplico por 2, que es la cantidad en el fondo de alelos totales en esa muestra. Esto, al resolverlo, me da 0,826. La frecuencia del Q puedo hacerlo igual o más fácil. Le resto 1, al 1 le resto 0,826 y eso me da 0,174. Ahí tendría la frecuencia de Q, es decir, del alelo R3. Segundo paso es calcular las frecuencias genotípicas esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, estas son P cuadrado para el homocigoto R2. Entonces, como reemplazo acá, ¿no es cierto?, el valor de P al cuadrado y me da 0,683. Para el heterocigoto es 2 por P por Q. Reemplazo aquí los valores de P y Q y me da 0,287. Y para el R3 sería Q cuadrado y reemplazo por el valor de Q y obtengo 0,03. Estas serían las frecuencias genotípicas esperadas según el equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, a continuación yo tengo que calcular cuántas personas equivalen a esas frecuencias en una población
de 190 personas para poder compararlas con la muestra que yo tengo acá. Para eso lo que hago es calcular las frecuencias, o sea, perdón, multiplicar las frecuencias que ya calculé por 190, que es el número de la población o de la muestra que estoy estudiando, y obtengo estos valores. Entonces, según el equilibrio de Hardy-Weinberg, si se cumpliera, debería encontrar 129,8 personas que tienen el genotipo homocigoto para R2, 54,5 personas para el heterocigoto y 5,7 personas para el homocigoto para R3 si se cumpliera el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿ok? Para una población de 190 personas. Pero en la realidad, el número observado de personas fue distinto, 135 para R2 homocigoto, heterocigoto 44 y 11 para R3 homocigoto. Entonces, a priori uno podría decir, no se cumplió el equilibrio de Hardy-Weinberg porque el número observado de personas es distinto al que yo esperaría si se cumpliera esta ley. Sin embargo, cuando las muestras son muy pequeñas, y en general siempre cuando hay una muestra, los números que se obtienen en la realidad no son exactamente perfectos, no deberían ser exactamente 135, sino que hay cierto grado de tolerancia. Podría ser, por ejemplo, 130, 132, incluso 129. Entonces, uno tiene que aplicar un test estadístico para poder decir si la diferencia entre 135 y 129,8 es una diferencia realmente significativa o no. Ya, entonces, ¿cómo se realizó eso? Con el tercer paso, con el test del chi cuadrado, que se hace para ver si las diferencias entre el genotipo observado y el esperado se producen por azar o son diferencias significativas. Este test de chi cuadrado, entonces, es la sumatoria de las diferencias entre la cantidad de personas observadas respecto al genotipo esperado según Hardy-Weinberg al cuadrado y dividido por el esperado. Si yo ocupo los mismos datos del problema, obtengo que este sería chi cuadrado para el, el homocigoto R2. Para el heterocigoto estaría el término del medio. Y aquí el de la derecha sería el término para el homocigoto R3. Y para obtener el chi cuadrado total tengo que sumar los tres, obteniendo un valor de 7,16. ¿Cómo sé si esa diferencia es significativa o no? Bueno, para eso tengo que ver esta tabla de distribución de los valores de chi cuadrado y su valor P asociado. Para eso tengo que fijarme en esta columna que es con un grado de libertad que se ajusta a nuestra situación. Entonces tengo que observar en qué rango se encuentra el número de chi cuadrado que yo obtuve, que es 7,6. Y ese número se ubica entre 6,6 de chi cuadrado y 7,8. Por lo tanto, estaría acá. Y eso significa que el valor el valor P asociado de probabilidad está entre 0,01 y 0,05. De estadística sabemos que los valores que son sobre o bajo 0,05 indica que las diferencias son no significativas y sobre 0,05 las diferencias son no significativas. Por lo tanto, en este caso, como es sobre 0,05, habría una diferencia que es no significativa y por lo tanto puedo concluir que sí se cumple la ley de Hardy-Weinberg o principio de Hardy-Weinberg entre los alelos R3 y R2. Finalmente, hay una aplicación práctica muy importante para la ley de Hardy-Weinberg, porque cuando se cumple la ley de Hardy-Weinberg, esto permite calcular frecuencias alélicas solamente observando un fenotipo y no necesariamente realizando la genotipificación, que es un procedimiento más difícil de hacer. Ejemplo, la fibrosis quística tiene una prevalencia de 1 en 2000 individuos en caucásicos. Como es causado por un alelo recesivo, existirán heterocigotos que también portarán un alelo, pero que son sanos, es decir, son portadores asintomáticos. La frecuencia del alelo recesivo para la fibrosis quística se puede conocer y calcular por la prevalencia de la enfermedad, ya que las personas que tienen la enfermedad, como hay un carácter recesivo, tienen que tener un genotipo que es homocigoto recesivo, es decir,
AA. ¿Cómo sé que si se cumple la ley de Hardy-Weinberg, voy a tener que la frecuencia eh, del genotipo homocigoto recesivo va a ser Q cuadrado? Entonces la frecuencia va a ser igual a la raíz de Q. Entonces conozco que la frecuencia entonces va a ser 0,02, la frecuencia de Q. A continuación puedo calcular la frecuencia del otro alelo, P, que es 0,098. Y gracias a que si se cumple la ley de Hardy-Weinberg, yo puedo calcular cuáles son las frecuencias de los genotipos eh, homocigoto dominante y heterocigoto, reemplazando los valores de P y de Q y obteniendo, ¿verdad?, los respectivos valores. ¿Por qué es interesante esto último? Porque los alelos o los genotipos homocigoto dominante y heterocigoto, yo no los puedo diferenciar fenotípicamente. Es decir, ambas personas, los heterocigotos y los homocigotos para el alelo dominante, son sanos. Por lo tanto, observándolos, yo no puedo calcular cuál es el genotipo. Pero a mí me interesa saber cuál es la cantidad, sobre todo de heterocigotos, porque son personas portadoras, portadoras sanas, que están ahí ocultas de la población, pero que están portando un alelo que eventualmente se lo puede traspasar a los hijos. Y con esta información de la frecuencia del alelo, o sea, frecuencia del heterocigoto, yo podría eventualmente poder predecir en la siguiente generación cuántos nacimientos se esperan con niños que van a tener la enfermedad.